porque nuestra salud es lo más importante. Ahora usted y su familia tienen una cita médica en el programa ProMedic, cuidando su salud, con la conducción del doctor Omar Jiménez Flores, quien junto con notados médicos especialistas de la ciudad les brindarán los mejores consejos y remedios para el cuidado y bienestar de nuestra salud. Véanlo los lunes, martes, miércoles y viernes a las 9:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana, solo por Star TV. Señores televidentes, bienvenidos a su programa ProMedic, cuidando su salud. Continuando con la actividad y conversación sobre la obesidad, ya hemos conversado con el cirujano, el doctor Noé Flores, en la cirugía bariátrica. Hemos conversado con la licenciada en nutrición, que forma parte del equipo. El día de hoy estamos con el doctor Yuri Justo Santana, cardiólogo, es médico del staff de Clínica ProMedic, médico asistente del Hospital 3 de Calana de Salud. Y vamos a conversar sobre un síndrome que está en boga, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, ustedes pueden haber escuchado este nombre y realmente no sabemos si es la diabetes, si es el aumento de colesterol, en fin, esa duda la vamos a despejar hoy día conversando con el doctor Yuri Justo. Yuri, bienvenido al programa. Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y nuestros televidentes deben haber escuchado este término, esta palabra, síndrome metabólico. Nos escuchaba hasta en los periódicos. Entonces, queríamos preguntarte, cuando hablan de síndrome metabólico, ¿a qué se refieren? Bueno, no se refieren específicamente a ninguna enfermedad, sino a un conjunto de alteraciones dentro de algunos niveles que deberían permanecer normales, pero no lo están, como son la presión arterial, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, en especial las fracciones, los niveles de triglicéridos y básicamente los perímetros abdominales, ¿no? Que muchas veces están bastante alterados, al menos en nuestra zona, el perímetro abdominal, ¿no? Bueno, en cuanto a la presión arterial, muchas personas dicen, pero bueno, yo tengo una presión que siempre está menor de 15, tengo 14,5, tengo 14,9 y es una presión normal. ¿Es realmente una presión normal? ¿Cuándo una persona tiene una presión que debe incluirse en este síndrome? Nosotros tenemos una clasificación para poder determinar pacientes con hipertensión o prehipertensos según el séptimo reporte, o pacientes hipertensos o no hipertensos según las clasificaciones americanas o europeas. Pero en relación a la presión arterial, dentro del síndrome metabólico, estamos hablando de una presión arterial igual o mayor de 135,80, para poder englobarla como uno de los ítems dentro de esta enfermedad, dentro del síndrome metabólico. Ahora, 135,80 a cualquier edad, porque la presión va aumentando progresivamente con la edad, ¿no? Eso es completamente falso, ¿no? Existen bastantes historias y anécdotas de que supuestamente tenemos que tener, conforme la edad avanza, mayor presión para poder mejorar o llegar a tener perfusión o irrigación adecuada a nivel cerebral. Pero eso es falso. Existen ya estándares, estudios en que ya existen tablas y márgenes para poder catalogar la hipertensión arterial. O sea, una persona que tenga 60 años y tiene 135 de presión, 135,80 o 140,90, ¿ya es considerado un hipertenso o prehipertenso? 140,90 estamos a un punto de considerarlo hipertenso, ¿no? Ya que ya está por encima del nivel. Los niveles de hipertensión son a 139 para abajo y de 89 para abajo, o sea, 140,90 estaríamos en el primer grado de hipertensión arterial. Ahora, dentro de lo que es hipertensión arterial, que es muy distinto a catalogarlo como uno de los puntos positivos dentro del síndrome metabólico. Ya, no es solamente para el análisis, para que la gente más o menos sepa, porque hay gente que tiene, pues, como te digo, 140, 145, 150 de presión y piensan de que eso tiene un rango normal. Es más, los médicos que visitan, porque antes de comenzar el programa estábamos conversando sobre la cantidad de médicos que hay en Tacna, ¿no? Sí. Y en Tacna nos ha llamado mucho la atención, existen 940 médicos, de los cuales 800 de ellos son médicos generales. Y cuando todos estos médicos generales salen a la calle, tienen libertad por el colegio para atender, muchas veces deberían necesitar hacer el manejo de familia, de lo que te hablaba. Sí. Porque no todos estamos preparados
para poder manejar pacientes hipertensos. Entonces, en un control que hace la enfermera o el médico general y encuentra 145, 150 con 90, entonces consideran este paciente normal, ¿no? Y realmente ese paciente, si le vamos a sumar los otros factores que tú has mencionado, ya podría estar encajando y previniendo que llegue a ser un síndrome metabólico. Por ejemplo, dejemos la presión a un lado y vayamos a la glucosa, ¿no? Hay gente que dice, no, yo tengo 118 y a mí me han dicho que 120 o 125 es cuando yo soy diabético, entonces yo no soy diabético. ¿Eso es real? Nosotros, para poder considerar niveles de glucosa en ayunas y considerarlo como diabetes, el margen es 126. Existen niveles para poder diagnosticar también de acuerdo a la tolerancia a la glucosa y de acuerdo a la hemoglobina glicosilada también, ¿no? Que mantiene otros parámetros. Pero para considerar diabético por encima de 126, un nivel de glucosa en ayunas. Pero dentro de lo que es el síndrome metabólico, cuando nosotros tenemos, para que sea considerado como el segundo punto, tenemos la presión arterial como el primer punto que ya hemos tratado, y el segundo, que es la glicemia, que es la glucosa, nivel de glucosa en sangre, tiene que estar por encima de 110. Porque sea positivo, ya sería el segundo punto positivo en el síndrome metabólico. Ya, esto vamos a manejarlo de esta manera. Paciente que tenga una glucosa en ayunas mayor de 125, o sea 126 para adelante, es diabético diagnosticado, ¿verdad? Suficiente para ser diagnosticado. Si tiene una glucosa que oscila entre 110 y 125, entonces es un paciente que nos llama la atención y que de repente podríamos hacerle otros estudios. Exacto. Hemoglobina glicosilada, ¿no? Un test de tolerancia a la glucosa, de repente dosar insulina. También. ¿No? Entonces, son parámetros para aquellas personas que tengan una glucosa entre 110 y 125, sí acudan al médico, pueden acudir al médico internista, pueden acudir al médico endocrinólogo, ¿no? O al cardiólogo, o en todo caso al médico general, si es que no hay un especialista en la zona donde usted está, para que éste pueda manejar esta glucosa y pedir exámenes especiales que puedan incluirlo o excluirlo del síndrome, ¿verdad? Exacto, Omar, justo ahí entramos de lo que estábamos hablando previamente antes de la entrevista, en que mayormente estamos dedicados a solucionar los problemas ya de enfermedades y no a mantener el nivel de la prevención. Nos han acostumbrado a curar. Exacto, ¿no? A solucionar enfermedades ya y no a prevenir enfermedades. Y nosotros al final vamos a seguir avanzando el tema y vamos a darnos cuenta de toda la magnitud de lo que engloba este síndrome, ¿no? Bien, entonces ya hemos hablado de dos puntos. Uno es la hipertensión, el otro es los niveles de glicemia, ¿no? Si es diabético o no. El tercero sería algo que es importante, que todo el mundo también lo conoce, lo escucha y siempre hasta los pacientes dicen, porque ahora hay un poquito más de cultura de prevención, el colesterol. El colesterol, hay colesterol bueno, colesterol malo. ¿Cuáles son sus niveles, Yuri, y cuándo debe estudiarse el paciente? Los niveles de colesterol dentro del síndrome metabólico es que nosotros tengamos, básicamente trabajamos en el síndrome metabólico con el nivel de HDL, es el que la gente le llama el colesterol bueno. Y los niveles de HDL o el colesterol bueno, cuando son por debajo de 40 en varones o por debajo de 50 en mujeres. Entonces, lo bueno con este colesterol bueno, valga la redundancia, es que mientras más alto esté, es mejor. Correcto. ¿Y el LDL, que es el colesterol malo? Bueno, podemos entrar a hablar bastante del LDL, que es el colesterol malo, si es que nosotros tenemos pacientes que tengan factores de riesgo cardiovasculares o no tienen factores de riesgo cardiovasculares. En la actualidad, mientras menor sea el valor del LDL, va a ser mejor para el paciente. Existía anteriormente niveles por encima de 150 que recién llamaba la atención, que recién era un signo de alarma. Posterior estos niveles bajaron a 135, ¿no? Después, en pacientes inclusive hipertensos o coronarios, se vio que todavía podían presentar complicaciones serias y se bajó este nivel de LDL a por debajo de 100. Y actualmente ya estamos por debajo de 70. Ya. ¿No? Yuri, ¿y ustedes qué parámetro utilizan? ¿El colesterol total o el colesterol fraccionado para incluir o excluir del síndrome metabólico? Anteriormente era suficiente con que nosotros tengamos un nivel de colesterol total dentro de parámetros normales para estar tranquilos.
pero se ha notado de que existe también alteración en cuanto a los niveles de colesterol fraccionado, que en este caso el HDL y el LDL, ¿no? El HDL tenemos que tenerlo por encima de los niveles que hemos dicho, por encima de 40 y por encima de 50 en mujeres, y los resultados de LDL, que es el colesterol malo, por debajo de 135. Inclusive en algunos casos y algunos estudios mencionan que cuando existe este margen de 110 a 135 es recomendable incluso el uso de estatinas con la finalidad de poder bajar más estos niveles. Bueno, eso es importante porque a veces se hacen algunas campañas y se dosan colesterol total. Y Exacto. bueno, hay personas que tienen 200, 202, 205 y dicen, no, pero me he pasado un poquitito, dicen, ¿no? Exacto. Realmente lo que hay que hacer es un estudio adecuado De las y fracciones. hacer un estudio de colesterol fraccionado, ¿no? Es cierto. Con los parámetros que el doctor ha mencionado y también no tener pues exactamente la cifra en colesterol total en el margen. Un margen alto indica que uno debe estudiar a este paciente, ¿no? Bueno, hemos analizado 3 puntos, Yuri, nos ha ganado un poquito el tiempo, vamos a ir a una pausa comercial y al retorno continuaremos con los 2 puntos más que nos has mencionado del manejo del síndrome metabólico. Regresamos en unos instantes.